Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar una vez más en nuestro encuentro semanal. Antes de comenzar, como esto se transmite por YouTube, quiero invitarlos a inscribirse en nuestro canal de YouTube. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a expandirnos. Y denle a la campanita para que sean notificados de nuestras nuevas publicaciones, sobre todo ahora que vamos a comenzar un curso que he llamado El Camino del Peregrino. Em, este curso comienza la semana del 21, domingo 21, y será cada 15 días. No lo vamos a hacer semanal, lo vamos a hacer cada 15 días para que tengan el tiempo de cantar toda la información. Entonces, si les gusta nuestro contenido, denle por favor al like para que más personas puedan acceder a él. Y les agradecemos de antemano. Entonces, vamos a comenzar con la parashá de hoy llamada Shlash Leja o Laj, perdón, Shlach Leja. Y dice así: envía hombres para ti para que exploren la tierra de Canaán que yo le estoy dando a los hijos de Israel. Un hombre por cada tribu de sus padres enviaréis. Cada uno será príncipe entre ellos. Se pueden dar cuenta que esta es la famosa porción de los espías que se ha vuelto un ícono de la tradición en el calendario hebreo. Sin embargo, la Torá aquí no usa el término meraglim, espías. Dice anashim, que es la palabra que le subrayé en verde. Anashim quiere decir personas nobles, personas notables, hombres de prestigio. Todos sabemos que esta misión es un fracaso colosal, pero el Kligakar, que es un comentarista, dice que la culpa fue de Moisés, porque él debió enviar mujeres a explorar la tierra junto con estos hombres. Y quizás este comentario surge de la Haftarah leída hoy, que fue Josué o Joshua 2:1-24. Y es la versión 2.0 de los exploradores, porque narra la historia de dos espías que Joshua envía secretamente a la ciudad de Jericó antes de la entrada de Israel a la tierra prometida. Estos hombres se encuentran con una mujer llamada Rahab. El texto dice explícitamente Isha Soná, que es una expresión que suele traducirse como si fuese mujer profana, de la calle. Pero algunos comentaristas antiguos sugieren que dado que los exploradores, estos dos hombres, estaban en la casa de esta mujer, esto también podría referirse a una posada, una posadera. La dama era posadera o era la propietaria de una casa de hospedaje. Lo cierto es que esta mujer, siendo cananea, extranjera, ella creía más en el Dios de Israel solo porque escuchó las proezas de cómo Hashem sacó al pueblo de Egipto. Y en base a eso, les dice, ustedes son los escogidos del Dios de Israel y por eso los ayudaré a esconderse. Porque el emperador de turno de Jericó mandó a unos matones a deshacerse de ellos.
Esta mujer le hizo jurar a estos hombres que cuando entraran en Jericó protegerían a su familia y a sus bienes. Y ellos se lo juraron. Así que esta mujer los escondió, se enfrentó a estos hombres que estaban buscando. Dijo, sí, ellos vinieron para acá, pero se fueron. Los envió a una dirección eh, por el lado contrario, donde ellos no iban a ir. Entonces ellos estaban escondidos en el techo. eh, los hombres se fueron a buscarlos y ella los envió por otro lado. Y estos hombres honraron su palabra y cuando entraron en Jericó, protegieron a la mujer y a los bienes de esa familia. Esta mujer mostró una fe ciega y fue la primera extranjera que declaró, porque Hashem, vuestro Dios, es el Dios de arriba de los cielos y de abajo de la tierra. En cambio, estos hombres que protagonizaron toda una serie de milagros increíbles fueron derrotados por el pesimismo y el miedo. Quizás por eso Kriyakar hace este comentario, porque eh, la mujer o las mujeres que estaban en este grupo ni participaron en el Becerro de Oro y quizás hubiesen traído informes favorables de la tierra de Israel. En fin, seguimos con el texto. Vemos en azul la palabra bellaturu. La traducción más exacta en base al contexto de la porción es: ve a verificar lo que ya yo les he dicho. Es decir, ve a descubrir sus posibilidades. Verifica que yo te estoy diciendo la verdad. Luego viene la parte más importante. En rosado tenemos que dice Asher Ani Noten Lifne Israel. Esta es una frase en presente continuo. Dice, la tierra que yo estoy dando a los israelitas. En otras palabras, el versículo nos está diciendo, les estoy dando esta tierra, pero ustedes no se lo creen o no creen en mi poder. También podría decirse que el versículo nos revela que esta tierra la está dando hasta hoy, que ese dar no ha terminado. Entonces, básicamente, Dios les está diciendo a este pueblo, slash leja, vayan por ustedes, para abrir el espacio cerrado que tienen en su conciencia, vayan a verificar para que crean que lo que yo les estoy diciendo es tal y como se los digo. Ya con este versículo vemos que hay que ser osado para dudar de la palabra de Dios, sobre todo después de todo lo que han venido protagonizando. La palabra es, o la pregunta es, ¿acaso nosotros somos diferentes? Nosotros, mis amigos, vivimos constantes milagros. El problema es que en 3 días se nos olvidan y seguimos viviendo ciegos y en incertidumbre como si estuviéramos abandonados del cosmos. Y déjenme decirles que nunca, en ningún caso, estamos solos. Metafóricamente podríamos decir que constantemente estamos escogiendo entre estar con Dios o con el diablo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando no estamos con Dios, es decir, cuando no estamos empoderados, cuando no tenemos certeza, cuando no estamos pegados con nuestra esencia o alineados con nuestra esencia, simplemente estamos siendo manipulados por otras fuerzas. Y eso es algo constante. O estamos de un lado o estamos del otro.
porque siempre hay detrás hilos que nos están sosteniendo, ya sean negativos o positivos. Y todo depende de cuán consciente estemos. Por ejemplo, vamos al supermercado porque tienes ganas de prepararte unos perros calientes. ¿Cuántas salchichas hay en un paquete de perros calientes? De salchicha. Hay siempre un número impar. 5, o las empacan de 5 en 5. En cambio, el pan siempre será un número par. Siempre nos sobrará una salchicha para que nos den ganas de comprar otro paquete de salchicha u otro paquete de pan. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se molesta con la disparidad. Igualito sucede con el pollo. Cuenten cuántas presas hay en un paquete de pollo. Siempre será un número impar. ¿Para qué? Si no estás alerta, terminas comprando dos paquetes y así vas a saciar a tu cerebro haciendo pares, porque además comemos siempre dos presas de pollo. Entonces, mis amigos, el marketing que vemos en la televisión, en las redes sociales, en las vallas de publicidad, por todas partes, por todas partes, son técnicas de manipulación mental. Y nosotros nos creemos autónomos en nuestro pensamiento. Y es completamente falso. Estamos constantemente siendo manipulados. De esa misma forma, mis amigos, la conciencia vive tratando de ponerse delante frente al automatismo. Si nosotros acompañamos a la conciencia, nos sentiremos cobijados, protegidos, acompañados siempre. Pero si no, el marketing siempre nos va a vender una soledad desoladora, mis amigos. El marketing siempre nos va a dejar insatisfechos. ¿Para qué? Para que consumas más, para que gastes más. Por eso yo le digo el diablo, porque es la insatisfacción. ¿Ok? Por otro lado, este pasaje que acabamos de analizar nos enseña algo que ya les he dicho otras veces. No podemos dejar entrar en nuestra vasija aquello que todavía no conocemos. Si estamos separados de la conciencia infinita es porque no podemos conocerla y nuestro cerebro rechaza lo inconcebible. Por eso, Dios no ve mal que estos tipos vayan a explorar la tierra. Porque como no la conocen, no tienen una idea, no han vivido antes en esa abundancia, bueno, Dios dice, bueno, para que tu cerebro conozca hacia dónde vas y te hagas una idea y la puedas recibir, anda y explora. Nuestra mente difícilmente puede aceptar una cantidad de abundancia que jamás ha imaginado administrar. No cabe una nueva relación, una nueva casa, una cantidad de dinero, un nuevo proyecto o una nueva realidad mientras nuestra conciencia no se vea a sí misma en ello. Mientras no nos veamos en esa versión de nosotros mismos. ¿Por qué la porción se llama Shlach Leja? Porque esa es la solución al problema al que se enfrenta nuestro cerebro cuando nos volvemos exploradores del futuro. Nosotros, nuestra cabecita, funciona con la anticipación, mis amigos. Este es un mecanismo de intercambio diario entre nuestro doble y nosotros. Por eso, cuando quieres crear algo nuevo, primero esto debe ser aceptado por nuestro subconsciente. Allí se debe abrir un espacio para que eso que queremos
entre dentro de nuestra percepción. Mis amigos, atención con esto que les voy a decir. La materia no llega a nosotros porque frotamos una lámpara mágica y esta aparece. No, señor. La materia es un proceso progresivo de solidificación de la sustancia espiritual que nos habita. Repito, la materia es un proceso que va poco a poco solidificando los átomos de la sustancia, de la shefa, de la sustancia espiritual que nos habita. Por eso, la materialización de lo nuevo en nuestra vida debe ser progresiva y debe tener un orden. Carmen, por ejemplo, nos contó la semana pasada que ella hizo su cajita para traer lo que necesitaba para pagar su papel de homologación, que eran 90 euros. Ella atrajo rápidamente más del doble. ¿Por qué? Porque esa cantidad que necesitaba, a pesar que ella no la tenía en ese momento, ella ya la ha tenido en sus manos, ya la conoce, ya la ha manifestado. Entonces, lo hizo muy rápido. Y de paso, ella manifiesta más del doble porque el mensaje que la conciencia que escucha su voluntad le dice, mira, siempre hay más de los que crees que puedes tener. ¿Ok? Por eso los exploradores representan un mecanismo psicológico y espiritual que todos poseemos, mis amigos. Los espías son una función de la conciencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una nueva luz se acerca a nuestra vida, no es que nosotros encantados la vamos a aceptar. Falso. Nuestro cerebro primero la explora. Una parte de nosotros sale a examinarla mientras dormimos. Si la consideramos natural, posible y merecida, la incorporamos a nuestra realidad. Pero cuando nuestro subconsciente no la conoce, la siente como una amenaza. Y entonces comenzamos inconscientemente a buscar razones para rechazarla. Y fíjense que el subconsciente no sabe la diferencia entre la amenaza que representa para nosotros un león que nos viene a comer o 1.000.000 de euros que nunca hemos tenido y que nos cae de sorpresa. Ustedes dirán, ay, Maciel, qué exagerada. Claro que vamos a aceptar 1.000.000. Y yo les respondo, no exagero. Si has deseado 1.000.000 de euros y no los tienes, es porque tu cerebro lo considera una amenaza. Hagan la prueba con la escritura terapéutica. Escriban, estoy recibiendo ya 1.000.000 de dólares que me gané en una lotería. Y empiecen a escuchar los pensamientos que le vienen. Ay, ya va a venir fulanito de ta a pedirme plata. Ay, la familia me va a pedir, como les voy a decir que no, nos vamos a pelear. Ay, voy a perder los amigos que tengo. Ay, todos los conflictos que eso les va a producir vienen. Entonces uno se ve rompiendo la relación familiar y eso de alguna manera representa la amenaza, el león que viene a comernos. Y por eso es rechazado por el cerebro. Ahora, ¿qué parte de nosotros es la que sale hacia la exploración de esa luz que estamos por recibir? Desde una perspectiva psicológica, principalmente es la imaginación, la expectativa y la proyección mental. Esos tres aspectos son exploradores. Antes de vivir una experiencia, la mente ya la ha visitado y por eso es que la vives. Cuando te ofrecen un trabajo, antes de aceptarlo, es porque ya te has imaginado en él. Cuando piensas en mudarte, ya mentalmente viviste en esa casa.
Cuando conoces a una persona a la que te interesa como pareja, ya has recorrido posibles futuros con ella. La conciencia siempre viaja antes que el cuerpo, mis amigos. Pero cuando nunca antes has imaginado una situación, nuestra mente primero necesita la exploración. Y esto es ciencia, mis amigos. El neurólogo Benjamin Libet en la década de los 80 observó que cuando una persona realizaba un movimiento voluntario simple, por ejemplo, mover un dedo cuando le diera la gana, antes aparecía una actividad cerebral llamada potencial de preparación aproximadamente entre 300 y 550 milisegundos antes de que la persona reportara haber tomado conscientemente la decisión de mover el dedo. Hay otro dato interesante que suele confundirse con esto. Nuestro cerebro necesita aproximadamente entre 100 y 500 milisegundos para integrar información sensorial y construir una experiencia consciente coherente. En cierto sentido, la conciencia siempre está observando un pasado muy reciente. Así que lo que percibimos como el ahora ya ocurrió en una milésima de segundos antes. Eso también lo hemos hablado otras veces. Y aunque esto está escrito en la Torá hace miles de años, apenas ahora es que la ciencia moderna le ha puesto punto y aparte y ha logrado definir los parámetros que nuestro procesamiento mental ocurre antes que nos demos cuenta de él. Entonces, podría decirse que existe una especie de exploración inconsciente permanentemente en nosotros. Ahora, ¿qué activa ese movimiento de ir a explorar? En la Cábala hay algo que se llama razón y hemos mal traducido como deseo. Y esto es algo que creo que nos ha hecho daño. Me explico. Para nosotros, el deseo es algo que me provoca, es algo que quiero, es algo que anhelo. Pero para la Cábala no es así. Vean la raíz de la palabra razón. Tenemos que viene de la raíz ratzá, que quiere decir voluntad. Ahora, vamos a tomar la gematría. La resh vale 200, la sadik vale 90, la vav vale 6 y la nun vale 50. Esto nos da un total de 346. Y encontramos una semejanza importante, porque 346 es la gematría de Shemó, que la Shin vale 300, la Men vale 40 y la Nun vale 6. Shemó significa su nombre. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el razón no tiene que ver con lo que me provoca, con lo que me gusta, con lo que tengo en ganas, no. El razón y el Shem aparecen vinculados numéricamente. ¿Qué quiere decir esto? El Shem expresa la profunda naturaleza de las cosas, la identidad esencial de algo. Y el Ratzón es el movimiento que revela la identidad, que revela al nombre. Y esto cambia completamente el entendimiento de lo que es el deseo.
Desde esta óptica podemos decir que el razón, eso que llamamos deseo, es la dirección hacia la que corre el alma. Por eso, una persona puede decir, quiero abundancia, pero si su razón profundo sigue corriendo hacia la seguridad, hacia la supervivencia, hacia lo conocido, terminará construyendo esas realidades, porque el deseo, el razón, es el movimiento real, es hacia donde se dirige el subconsciente. El intelecto habla y el razón se mueve. Y según la tradición hebrea, siempre termina imponiéndose aquello hacia donde se mueve el razón. Por eso no quiero que digan más deseo, digan razón, para que comience a tener, para que comiencen a tener un alineamiento entre el alma y el movimiento que hacen. Entonces, aprendan a diferenciar. Bueno, quiero un helado a el razón de mi alma necesita un, un espacio, un bait, una casa. Ven que la esencia, eh, la letra hebrea bet, que quiere decir casa. La casa viene siendo una esencia, es parte del alma. No es un lujo, no es un derecho, es algo que viene incorporado al alma. Por eso todo el mundo tiene que tenerla. Cuando no la tenemos, no importa si es comprada, alquilada, construida con las manos, con si es de palo, si es de piedra, un bait es un hogar. Cuando no la tenemos es porque no hay un alineamiento con el alma, ¿ok? Entonces, el razón es como una antena que constantemente se proyecta hacia aquello que todavía no poseemos. Por eso, una persona puede estar físicamente en un lugar, pero emocionalmente está en otro. Y mentalmente puede estar en el pasado, mientras una parte de su conciencia ya está instalada en un posible futuro porque todos siempre estamos anticipando. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Curiosamente ocurre durante los periodos de transición. Es decir, la mente no va a explorar nunca lo que ya conoce, porque ya está diseñada para economizar energía. Por eso va a explorar lo desconocido. Cuando les puse el ejemplo de Carmen, su mente no gastó mucho en generar esa cantidad porque eso ya está conocido. Si pide una cantidad más grande que ella nunca ha tenido, ahí es donde su mente va a explorar cómo se siente con esa cantidad, qué miedo les produce, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los exploradores aparecen justo cuando Israel está a punto de entrar en la tierra. No aparecen ni al salir de Egipto ni durante la esclavitud. ¿Ok? Ese es un patrón que tenemos continuamente en la vida, mis amigos. Cuando una expansión está próxima de sucedernos, algo dentro de nosotros comienza a adelantarse al acontecimiento o para apoyarnos o para sabotearnos. Y entonces empezamos a imaginar escenarios posibles, riesgos, oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si una parte de nuestra conciencia viajara al futuro para evaluar si estamos preparados para evitarlo. ¿Cuál es el secreto? Hacerlo junto con nuestro doble. Cuando nosotros estamos acompañados de esa parte energética nuestra, que es invisible, pero que está en constante contacto con nosotros y
nuestro doble habita esa realidad viene como algo natural ya a nuestra vida. Y entonces no tenemos que tener estos pensamientos que lo que van a hacer es trancar todas las posibilidades. Por eso la importancia de soltar las situaciones al doble, para que él se encargue, que él viaja a una velocidad más rápido que la nuestra, y entonces él mismo nos mete en esa línea del tiempo. ¿Ok? Ahora, desde la óptica cabalista, esto se relaciona mucho con la céfira de Binah, porque Binah tiene la capacidad de tomar una semilla de información y desarrollar diferentes escenarios completos. Cuando funciona correctamente, permite visualizar y preparar la vasija, porque una cosa es visualizar y otra cosa es preparar la vasija. Pero cuando se contamina con miedo, genera exactamente lo que hicieron los 10 exploradores. Construyen futuros imaginarios llenos de gigantes peligrosos que bloquean el acceso a los frutos. Y ya les dije, Dios no condena la exploración. Lo que condena es el informe que regresa de ella. ¿Ok? Así que todos tenemos el derecho de explorar, pero cuando lo hacemos tenemos que tener la confianza de que nunca estamos solos. ¿Ok? Ahora, nuestros exploradores abren o cierran la capacidad de aceptación de la abundancia. En este sentido, todos los exploradores son nuestras imágenes desconocidas del futuro. Y el relato nos enseña que esas imágenes tienen el poder de abrirnos puertas o de mantenernos dando vueltas en el desierto de nuestras emociones, de nuestras limitaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Y solo hay una minoría de pensamiento que nos dirá la verdad. Y todo depende de cuán entrenados estamos para escuchar, porque estos eran 10 exploradores contra 2. ¿A quién vamos a escuchar? Ahora fíjense, Caleb, confianza absoluta. Joshua recibe una verajá de Moshe para que no se deje contaminar por los 10. Vean, puede ser muy justo, pero si te alineas a la mayoría, aunque la mayoría esté mal, tú pasas a esa mayoría. Puedes estar, puede ser muy justo, puede estar muy puro, pero si sigues a la mayoría que está para el mal, pues pierdes esa posición de justicia. ¿Ok? Para cerrar este versículo, les digo otro aspecto importante. Los exploradores eran líderes, personas destacadas, como decir políticos, artistas, príncipes, los venerados. ¿Qué nos está diciendo esto? Que muchas veces, mis amigos, nos dejamos impresionar por las personas de supuesta autoridad, por esas personas que creemos tienen mejor posición que nosotros, que son más destacados, que son más notables, que tienen más dinero, tienen más fama, más popularidad, más renombre. Si mi mirada yo la elevo no hacia Dios, sino a otro ser humano, yo estoy dándole a ese ser humano el poder de mis decisiones. Eso, su influencia, yo dejo que se me posicione. Y es por eso que las noticias, que los políticos, que las publicidades
logran manipular a la matriz de opinión, mis amigos. Las noticias, los influencers o una persona calificada con muchos diplomas asumen esos papeles de anashim. La Torá parece enseñarnos que el conocimiento, la experiencia o el rango espiritual no garantizan una percepción correcta. Una persona puede estar muy preparada y puede quedar atrapada por una visión limitada de la realidad. Por eso, el crecimiento espiritual no consiste solamente en adquirir más información, sino en purificar la forma en la que interpretamos lo que vemos. ¿Ok? Con eso cerramos ese primer versículo, que yo creo que lo exprimimos a profundidad. Ahora vamos a ver una de las anomalías de la escritura de esta porción que está en Bamidbar 14, 17 y 18. Dice, por lo tanto, te ruego que la paciencia de mi soberano sea grande como tú has declarado diciendo, Dios lento para la ira y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, pero no remite todo castigo, sino que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué tenemos aquí, mis amigos? Tenemos una mini versión de los 13 atributos de la misericordia. Adonai, Eres Apai, Barraf Gesed, No sea bomba, fecha, Benaque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La primera cosa que vemos en estos dos versículos es esta yud en mayúscula en la palabra Igdal, que quiere decir que se engrandezca, que sea magnificado. Los comentaristas han propuesto varias lecturas muy interesantes. Una de ellas relaciona a la Yud con la céfira de Jochma, porque la Yud es la letra más pequeña del alfabeto y representa el punto primordial, la chispa inicial de conciencia. Paradójicamente, aquí esa letra diminuta aparece agrandada. Es como si la Torá nos estuviera diciendo que la verdadera grandeza del poder divino no se manifiesta en la fuerza bruta, sino en una conciencia superior, en la jojma, en la sabiduría. Y esto encaja perfectamente con el contexto de la lectura. Porque acabamos de leer el episodio de los exploradores. El pueblo ha caído en miedo, ha perdido la confianza y por esa duda se gana un juicio severo, vamos a decirlo así. Entonces Moshe intercede y dice que se engrandezca tu poder. Y allí escribe la Yud grande. Si lo llevamos al lenguaje que solemos utilizar en en nuestras conversaciones, perdón, la Yud grande podría representar algo profundo y es la expansión de la conciencia ante la pequeñez de la conciencia de los exploradores. Y eso es algo que nosotros también podemos hacer. Los exploradores vieron gigantes. ¿Por qué? Porque su conciencia era pequeña frente a la promesa de Dios. ¿Qué hace Moshe? Moshe pide exactamente lo contrario. Pide que se manifieste una conciencia más grande que el error cometido. Incluso hay una lectura psicológica y es que la yud representa el punto inicial de una idea, un potencial, una posibilidad todavía invisible. Cuando aparece agrandada la yud en Yidgal, entonces parece sugerir que el crecimiento, la grandeza, comienza cuando ese pequeño punto de conciencia es ampliado. Entonces,
Primero se expande la percepción, que era lo que hablamos al principio, y luego es que va a cambiar la realidad, porque con una percepción estrecha no vas a poder cambiar la realidad. Dicho en otros términos, la Yud grande aparece justamente después del fracaso de los exploradores, porque el problema nunca fue la Tierra, el problema fue la percepción con la que ellos la observaron. Moshe no dice, danos una protección adicional, sacan los ángeles para que se pongan delante de nosotros y esta gente esté más confiada. No, señor. No dice, quita estos gigantes y acábalos de un solo rayo. No, señor. Tampoco pide mejores circunstancias. Moshe lo que pide es que la conciencia de la misericordia divina sea grande ante ese gran error. Es decir, el error fue del tamaño de un castillo. Ah, bueno, entonces pon la conciencia del tamaño del planeta. ¿Para qué? Para que no se vean tan grande el error. Fíjense la imagen que le puse de ese ángel o ese Dios gigantesco ante las pequeñitas criaturas. Entonces, la vasija del pueblo ha resultado demasiado pequeña para la luz que se le estaba dando. ¿Ok? Entonces, la Yud grande funciona casi que como una corrección de la historia de los exploradores. O mejor dicho, es una técnica que nos está dando la Torá para nosotros corregir a nuestros exploradores. Y es agranda la conciencia. Por eso, inmediatamente después viene y Moshe proclama Hashem, lento para la ira, abundante en la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso muchos comentaristas señalan que esto redefine el concepto del poder. El verdadero poder divino no es castigar, es contener el juicio para esperar o darle el espacio para que opere la transformación. Fíjense que dice que la espera se contiene hasta la cuarta generación. Giscuni explica, Moisés cita los atributos divinos en este versículo, el número 14, y elige cuidadosamente cuáles atributos mencionar y cuáles omitir, porque cada atributo tiene un efecto distinto. Y aquí les voy a hablar de lo que les dije que les iba a contar cuando Raymond me hizo la pregunta. Fíjense algo, yo cuando la última vez que estuve en Málaga, me fui, ¿verdad? Y cada vez que uno viene de viaje, uno sube a la Torá y hace el agradecimiento por venir a sano y salvo a, eh, a tu lugar de residencia y volver a a la comunidad. Entonces, bueno, yo monté a la Torá. Cuando uno monta la Torá, ¿verdad? A uno le preguntan, ¿tú quieres dar una donación? Y uno dice sí o no. Pero no dices en mi comunidad no dices monto ni nada. En otras comunidades sí anuncian, ¿verdad? Pero bueno, yo digo, sí, claro. Entonces, bueno. Y nos dan un sobre para que no se nos olvide. Bueno, yo como era la que organizaba la cosa, el sobre, y efectivamente lo olvidé. 10 días después, mis amigos, tengo un sueño en donde yo estoy con dos personas en una moto Vespa, súper bella mi moto. Yo me estaciono, pero en fracciones de segundo. Yo me estaciono para dejar a alguien que iba al metro, no sé qué. Y en fracciones de segundos alguien vino y me la robó.
Y yo me volteo y como fue tan rápido, logré ver a una mujer que me la estaba robando. La mujer se iba con la moto y yo estaba corriendo detrás de ella y ella se me adelanta, yo logro ver hacia dónde van, meten mi moto y logro entrar al sitio y entonces veo que el tipo cierra la puerta donde tenía mi moto. Y entonces yo le digo, devuélveme mi moto. ¿De qué estás hablando? Y habían unos vasos y yo los empecé a romper para darle miedo al tipo. Como si yo me podía enfrentar a él, un tipo gigantesco, pero bueno, yo andaba armada. Y devuélveme mi moto y pa, y yo rompía los vasos y rompía los vasos y llaman a la policía. Y yo sé que venía la policía después. Bueno, inmediatamente me despierto alterada. Yo dije, wow, qué sueño. Eran las 4 de la mañana, mis amigos. Y pueden creer que en ese momento fue que me acordé que yo no había dado mi donación que yo había prometido a la Torá. Y yo había recibido la verajá, el mishevera, de el agradecimiento de esa donación por adelantado. Me paré y a esa hora hice la donación por internet. Y me di cuenta que no hay ninguna verajá, mis amigos, que quede en el aire. Si una luz llega a Malhut, Malhut tiene que devolver la luz. Y hay otra historia que les voy a contar sobre eso, porque se los digo. Pero lo cierto es que si una luz llega a Malhut, Malhut, la luz está programada para devolverse a la fuente. Y es Malhut quien la tiene que devolver. No hay ninguna verajá, ninguna bendición que pueda quedar en el aire. Y esto que hacemos delante de la Torah no es banal. Siempre, si no eh, cumples con tu palabra, estás desperdiciando una verajá y el precio lo vas a pagar. ¿Qué pasó? Que tuve el tiempo de cambiar la consecuencia porque mi doble me lo mostró. Pero, o sea, quería hablarles de eso porque era lo que veníamos hablando con Rey. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas que Moshe no menciona de esto? Él no menciona él, ustedes saben que dice Amonai, Amonai dos veces. Hay una que no la menciona. Entonces, también no menciona el lento para la ira, porque ese atributo expresa el poder divino inmediato y Moshe no quería que Dios usara su Gébura. Luego, tampoco menciona Rahum Behanun, sé compasivo y clemente. ¿Por qué? Porque normalmente estos atributos otorgan regalos y favores y esta gente no tenía, no estaba enviando la luz de regreso, no tenían el mérito. Moshe no les estaba pidiendo un regalo porque estaban eh, como atentando contra ese Dios, como que, bueno, todo lo que les he mostrado y todavía no creen. No menciona Emet tampoco, porque la verdad absoluta implica una justicia exacta a como corresponde. Entonces, esta gente no estaba en la mejor posición como para aplicar el Emet. Tampoco menciona el Notzer Gesed, que es el que guarda los méritos y las bondades del pasado, porque ellos ya habían agotado ese crédito y eso estaba ya listo. Entonces, ¿qué sí invoca Moshe? Moshe invoca principalmente Erech Apain, sé paciente, aguanta. ¿Para qué? Para que se retrase el tiempo entre
la causa y la consecuencia, Raf Gesed, sea abundante de bondad para que expanda su bondad y el castigo no sea tan grande. Y dice, no se abomba fecha, soporta por favor la iniquidad y la rebelión. Es decir, Moshe no argumenta que Israel sea inocente ni que tenga méritos. Más bien dice, sí, ellos han pecado, sí, ellos merecen juicio, es verdad. Pero tú eres un Dios que das tiempo, que soporta la falla humana, que permite la corrección. Trátalos según esa dimensión tuya de misericordia. Entonces, de paso, Moshe dice, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y las cuartas generaciones. Esto originalmente no aparece dentro de los atributos de la misericordia. Aparece en los mandamientos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que Moshe reconoce que la transgresión tiene consecuencia y que se extiende en el tiempo. Entonces, él está dando tiempo a todo el árbol familiar de rectificar, porque resulta que los malos hábitos, las transgresiones, las dudas y los miedos son heredados. Entonces, Dios le está dando tiempo a los sucesores o los descendientes de reparar esos aspectos heredados. ¿Ok? Entonces, ¿qué les digo? Que entre Malhut y Keter hay un pacto, mis amigos. Toda luz que llega a Malhut debe retornar en su misma proporción. Y aquí les voy a contar la historia de el Ari y los secretos de la Mikve. Fíjense algo. El Ari, ustedes saben que tenía su alumno, Rabbi Jaim Vital. Y Rabbi Jaim Vital veía a el Ari hacer ciertas meditaciones cuando hacía la mikve, pero el Ari no se lo decía a nadie. Entonces, Rabbi Jaim Vital insistía todos los días, por favor, revela los secretos de la mikve, revela los secretos de la mikve. Y el Ari siempre se negaba, siempre se negaba, siempre se negaba. ¿Por qué? Porque esa luz que iba a revelar era tan grande que la única manera de retornar esa luz era con una luz similar de grande. Y la única persona que tenía esa luz similar de grande era el hijo del Ari. Y entonces el Ari sabía que si él revelaba la luz del conocimiento de la migbe, su hijo se tenía que morir, se tenía que ir. Y entonces Jaime Vital insistió, 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 insistió. Y eso le hizo pensar al Ari que ya el tiempo de su hijo se había acabado. Entra en meditación y se da cuenta que sí, efectivamente, ya todo le estaba avisando al Ari que su hijo se tenía que ir, ya le quedaba grande al mundo. Entonces fue cuando el Ari reveló los secretos de la meditación de la migbe, que son lo que hacemos hoy en día cuando vamos a hacer una migbe. Y en consecuencia su hijo partió. Entonces eso es para que se den cuenta que lo mejor que nosotros podemos hacer es pagar con dinero la luz que revelamos, mis amigos. La luz de una verajá, la luz eh, de de todas las maravillosas cosas que nos suceden.
¿Por qué? Porque la luz está programada para regresar a su fuente. Es un programa que tiene. Vean, en el árbol de la vida tenemos a Keter arriba y Malhut es el camino de abajo. Después de abajo no se puede ir para más ningún lado. Tiene que regresar todo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es infinita. La luz es vida eterna. No tiene pérdida, no tiene otro espacio para donde ir, regresa siempre a su fuente. Es como una rueda que todo el tiempo está circulando. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Fíjense lo que sigue. Tenemos a números 14, 20, 23. Dice, y Dios dijo, te perdono como me has pedido. Sin embargo, mientras yo vivo y mientras la presencia de Dios llena el mundo entero, ninguno de los involucrados que han visto mi presencia y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba y muchas veces me han desobedecido, verán la tierra que prometí bajo juramento a sus padres. Ninguno de los que me desprecian la verá. Qué fuerte este castigo. Y aquí podemos preguntarnos entonces, ¿dónde está el perdón? Según la Torá, el perdón consiste en la mitigación de las consecuencias, la mitigación del juicio. ¿Qué nos dicen los comentaristas? Que esta gente con su transgresión lo que generó fue una plaga agresiva, morir de pestilencia inmediatamente. Y ellos fueron perdonados de esa plaga. Pero eso no quiere decir que no tengan consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No alcanzar el objetivo del razón de cada uno, el objetivo de lo deseado. La pregunta es, ¿qué es lo que la transgresión le hace a la materia que sí o sí tenemos que pagar un precio por fracturarla? Fíjense algo, fíjense la respuesta. Qué interesante. Ya Malhut es el mundo de los límites. Y de acuerdo al razón de Hashem, hasta ahí nosotros podemos llegar. No podemos pasar de ahí. Pero no, nosotros queremos ir siempre más allá. Y en ese movimiento rompemos su voluntad. Entonces, el problema no es que Dios quiera cobrar un precio por cada transgresión, sino que vivimos en un mundo donde la realidad de nuestras acciones dejan huellas reales. La finitud significa precisamente eso, mis amigos, que las cosas tienen un límite. Hay un número limitado de días, hay un número limitado de oportunidades, hay un número limitado de energías, de relaciones, de palabras que podemos decir en un momento dado, etcétera. Cuando actuamos, modificamos algo. Y una vez modificado, no siempre se puede volver exactamente a como estaba antes. Un huevo que se ha roto, por más que quieras, no puedes devolverlo a su estado original. Dios perdona que rompimos el huevo, pero ya está roto. Así que o te lo comes o lo botas. Pero su posibilidad de ser un pollito se terminó. No, nunca más vuelve a esa posibilidad a existir. ¿Por qué? Porque el huevo es el mundo de Malhut. El huevo roto es ir más allá de lo que, para lo que el huevo fue creado, que fue para reproducirse. ¿Ok? Entonces, si se rompe la confianza entre una pareja, por ejemplo, el que faltó puede ser perdonado, pero la confianza no vuelve instantáneamente a su estado anterior, no, señor. Y no es que el otro quiera imponer un castigo. Justamente el perdón es el deseo de el no castigo, pero eso no evita que algo cambie
en la realidad de la vinculación entre las dos personas. El perdón puede restaurar una relación, pero la huella del acto sigue formando parte de la historia de esa pareja. Cuando esa pareja tenga 50 años de casado y cuente su historia, ese episodio va a seguir estando allí. Es una realidad, mis amigos. Y en este sentido, ¿qué es el 9 de Av? Es la huella que los exploradores dejaron en la realidad. Es un arquetipo que dejaron en la humanidad. Todos conocemos esa experiencia. Aparece cuando intuimos que debemos cambiar de vida, iniciar un proyecto, hacer ejercicio, asumir una responsabilidad, dejar un vicio, reconciliarnos con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Y una voz por dentro dice, ay, no, es demasiado para mí, ahorita no puedo, ay, no tengo voluntad, ay, no sé cómo hacerlo. Esos son nuestros gigantes, mis amigos. Y eso fue exactamente lo que vieron los exploradores. Ellos no mintieron sobre los gigantes, porque los gigantes existen. El problema es que los gigantes se volvieron más fuertes para ellos que la promesa de Dios. Por eso la huella fue existencial. Es decir, cada vez que el miedo se vuelve más convincente que cualquier posibilidad, que cualquier potencial, el arquetipo de los exploradores se activa en cada uno de nosotros. Y el arquetipo es como un casco que nos ponemos encima de la cabeza. Y cuando eso sucede, no nos queda otra opción que actuar bajo su dirección. ¿Cuál es la solución? Quitarse el casco. Pero no es tan simple como decirlo. Mucha gente piensa que la emuná significa creer sin pensar, pero en realidad es algo mucho más profundo. La émuna es recordar, mis amigos. Y recordar nos da una fuerza interior ineludible e incuestionable. Por ejemplo, un niño pequeño aprende a caminar muchas veces antes de saber caminar, porque se cae una y otra vez. Si mirara solamente sus caídas, concluiría que caminar es imposible, pero él sigue intentándolo una y otra vez porque hay algo dentro de él, hay una fuerza que sin cuestionarlo le hace entender que lo va a lograr. Él va a crecer y va a caminar en consecuencia. Eso es una memoria celular que lo habita y por eso no va a parar hasta lograrlo. Así, mis amigos, se tiene que grabar la certeza. La certeza no significa saber cómo van a salir las cosas, no. Significa saber que cada paso tiene un propósito que está dirigido por una inteligencia superior, incluso cuando aún no entendemos todo el big picture, el camino completo. Cuando una persona desarrolla la certeza, la confianza, la emuná, los gigantes no desaparecen, pero podemos quitarnos los cascos eventualmente, mis amigos. Y cada vez que nos quitamos el casco, podemos avanzar por encima de esos gigantes. Y es así como logramos objetivos que antes nos parecían imposibles. Por eso la reparación de los exploradores no consiste en eliminar el miedo. Todos sentimos miedo alguna vez. La reparación consiste en no dejar que el miedo decida por nosotros. Y eso fue lo que empoderó a Raymond. Él tuvo el miedo, sí, pero el miedo no decidió por él, no se impuso sobre él. Cada vez que una persona da un paso hacia adelante, aunque tenga dudas, una pequeña parte del casco se rompe.
Cada vez que confía un poco más en la vida, otra parte se rompe. Cada vez que recuerda que los obstáculos no son más grandes que su capacidad de crecer, el casco pierde fuerza. Y un día descubrimos que los gigantes siguen siendo gigantes, pero que nosotros somos tan grandes como ellos. El carro que nuestro amado Raymond se compró sigue siendo un gigante, pero él ya no es el mismo. No es la misma persona que le tenía miedo. Y dar ese paso de comprarse un carro es la emuná. No es creer que no existen dificultades, mis amigos. Es saber con toda seguridad que no estamos solos, que habitamos en el Shem, en el nombre, y que el nombre habita en nosotros. ¿Ok? Hasta aquí la clase y vamos con las preguntas y respuestas.